QuickBooks Online 2025 ingresando el formulario de factura, aumentando las cuentas por pagar. Prepárese y tome un café, porque estamos aprendiendo cómo ahorrar tiempo con QuickBooks Online. 2025 estamos en línea en nuestro navegador, buscando esa prueba de QuickBooks Online para impulsar el archivo de muestra gratuito disponible para todos en busca de un resultado que tenga Intuit.com en la URL que nos dé un poco de seguridad de que estamos en el lugar correcto. Dado el hecho de que Intuit es el propietario de QuickBooks, es posible que deba verificar que no es un robot, y luego deberíamos estar en nuestro archivo de empresa de muestra, Craig's Design and Landscaping. Abramos los principales informes de estados financieros, que será la rutina que hacemos cada vez que los informes están en el lado izquierdo. Estamos en la pestaña de estándares, vamos a abrir los favoritos, el balance general, haciendo clic derecho sobre él, para que podamos abrirlo en una nueva pestaña, haciendo clic derecho en la cuenta de pérdidas y ganancias, también conocido como la cuenta de resultados. Para abrirlo en una nueva pestaña, deberíamos tener 3 pestañas en la parte superior. Voy a ir al que está en el medio. Ese es el que tiene el balance cerrando la hamburguesa. Los datos se encuentran actualmente en 2024. Podría actualizar este archivo de muestra para poner los datos en 2025. Lo que me gustaría hacer en este momento es tener 2 meses en el sitio o 2 años uno al lado del otro, 2024 y 2025 para poder profundizar en los datos que ya se han construido en 2024 ingresando los nuevos datos en 2025 a medida que hacemos nuestros problemas de práctica. Así que voy a cambiar el rango de O101 a 4. A 1231, a 5. Por lo tanto, abarca 2 años. Entonces voy a seleccionar el menú desplegable aquí, y me gustaría ver los años. Entonces eso lo va a dividir por años. Luego vamos a ejecutarlo, y debería cambiar las cosas. Así que ahora tenemos el aviso de 2024, y 2025 de que los números son los mismos porque el balance es de un momento dado, y no se ingresaron datos en el sistema después de 2024. Pero vamos a ingresar algunos datos en 2025 si profundizo luego en los datos de 2024. A continuación, podemos llegar al detalle de la transacción, que nos muestra básicamente un libro mayor. Y ahora voy a volver al informe. Vamos a hacer lo mismo con la pestaña de la derecha, que es el estado de pérdidas y ganancias o de resultados, cerrando la hamburguesa, cambiando el rango de O10.124, 1230, 125. Voy a hacer esto durante años uno al lado del otro ejecutar el informe. Así que ahora tenemos el informe de la cuenta de resultados, la actividad en 2024 no pasa nada en 2025, lo que nos da un aspecto agradable y limpio a medida que ingresamos los datos en 2025 muy bien, ese es el proceso de configuración lo hará cada vez. Volvamos ahora a la primera pestaña, que era donde íbamos a hacer nuestra entrada de datos. Por lo tanto, en presentaciones anteriores, hablamos de que el ciclo general de contabilidad se produce anualmente, y luego se puede desglosar en una base trimestral o mensual. Pero luego queremos dividirlo en ciclos. Y vimos que si presiono el botón más, lo tenemos desglosado por formularios bajo el encabezado de categoría del ciclo, ciclo del cliente, ciclo del proveedor, nómina. En esencia, aquí estamos viendo el ciclo de proveedores. Proveedor es un término particular para Intuit, para QuickBooks, lo que significa que no es solo alguien que vende cosas, es alguien a quien le compramos cosas. Somos vendedores en términos normales, porque vendemos paisajismo. Pero en el caso de QuickBooks, tenemos que determinar de qué lado de la mesa están hablando los términos. Y en este caso, el vendedor significa que le estamos comprando a alguien. Eso significa que, en última instancia, el efectivo se destinará a la compra de bienes y servicios que estamos utilizando para ayudar a generar ingresos, que será el hecho de que luego obtendremos gastos, o un activo, como propiedades, plantas y equipos. Ahora, si pagamos solo en efectivo por ello, entonces tendríamos un formulario de cheque. Pero ahora los formularios de cheque son un poco anticuados. Todo el mundo hace transferencias electrónicas, por lo que tiene un formulario de gastos, que es básicamente un formulario de cheque sin el número de cheque. Estos 2 formularios son los formularios que disminuyen la cuenta corriente si tiene un sistema agradable y fácil, que muchas empresas hacen, en el lado de los gastos, si no está rastreando las cuentas por pagar porque realmente no lo necesita, solo está pagando los gastos a medida que vencen, ya sea que los pague en efectivo o con tarjeta de crédito, ambos se pueden conectar a las fuentes del banco. Puede simplemente conectarlos a las fuentes bancarias, posiblemente y construir esa parte de su sistema de contabilidad con un proceso automatizado de las fuentes bancarias. Sin embargo, si tiene las cuentas por pagar, como discutimos en presentaciones anteriores, a menudo para empresas más grandes,
Es que queremos tener un valor temporal más estricto del dinero y el flujo de caja, con respecto a la salida de dinero para, por ejemplo, las cuentas por pagar. Entonces vamos a tener las facturas que tenemos que rastrear. Ahora, tengo que seguir insistiendo en esta idea de la terminología, porque se vuelve realmente importante. La gente no sabe lo que vemos en la cultura actual. En estos días, la gente está usando términos que, no significan lo que solían significar. La gente está redefiniendo las cosas todo el tiempo, y eso sucede naturalmente con el lenguaje. Pero el punto es que queremos ser lo más específicos posible, porque en realidad queremos que la otra persona sepa de lo que estamos hablando, ¿verdad? Así que los términos aquí van a ser importantes, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de una factura, recuerde que la factura podría significar que alguien aquí en la compañía telefónica, por ejemplo, nos está dando una factura, posiblemente en un correo electrónico o por correo, o podría significar que estamos facturando al cliente, en nuestro caso, los servicios de jardinería que estamos haciendo. Sin embargo, en ella, la factura significa que estamos comprando algo, y aún no estamos pagando en efectivo por ello. Vamos a pagarlo en efectivo más tarde, y luego la factura es cuando facturamos al cliente. Entonces, cuando facturamos al cliente, lo llamamos factura, por lo que es posible que obtengamos algo de la compañía telefónica que debemos pagar. A eso se le llama factura. ¿Por qué? Porque si la compañía telefónica está usando Kickbox, se llamará factura. Pero para nosotros, pensamos que es básicamente una factura que vamos a tener que pagar en un lenguaje normal, y luego, cuando la ingresamos en el sistema, notamos que es posible que no la ingresemos como una factura, porque podríamos ingresarla simplemente como un formulario de gastos. En otras palabras, cuando me envían la factura electrónica de la compañía telefónica, podría decir, oye, mira. Simplemente páguelo automáticamente y luego espere hasta que se liquide en las fuentes bancarias, y luego lo registraré con un formulario de gastos. Nunca ingresaré el proyecto de ley en el sistema como un proyecto de ley. Voy a ingresarlo como un formulario de gastos, o podría escribir un cheque físico en lugar de ingresarlo como una factura. Eso es lo que muchas pequeñas empresas harán básicamente si lo introduzco en el sistema como una factura. El proyecto de ley, más específicamente aquí, significa un formulario. Todos estos son formularios que estamos viendo aquí, y eso no significa necesariamente que vayamos a entregar la factura a nadie o imprimirla. Eso significa que es un formulario de entrada de datos. Es un formulario de entrada de datos que registrará una transacción de acuerdo con el sistema de contabilidad de doble entrada, al menos dos cuentas se verán afectadas. Así que eso es lo que significa básicamente este proyecto de ley. ¿Cuál es la cuenta que se va a ver afectada? Va a ser de cuentas por pagar. Entonces, cuando piensas en bill, piensas que las cuentas por pagar están subiendo. Cuentas por pagar es la cuenta que significa que le debemos dinero a las personas. Así que vayamos al balance general y echemos un vistazo a eso. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar las facturas que se van a ingresar? Van a estar debajo de las cuentas por pagar. Esa es una cuenta de pasivo. Entonces, si me desplazo hacia abajo hasta los pasivos aquí abajo, tenemos las cuentas por pagar. Si profundizo desde el producto final hasta el documento de origen, puedo profundizar en los números de 2024, porque ahí es donde se encuentran actualmente. Y puedes ver que todas las transacciones me dan el tipo de formulario. Puedo ver lo que está sucediendo solo por el tipo de formulario. Esa es la belleza de esto, porque puedo decir, oye, es una factura que significa que las cuentas por pagar aumentaron. Y puedo ver que este es un pago de facturas que significa que las cuentas por pagar se cayeron, y lo pagamos básicamente, en esencia, con un aviso de cheque que las cuentas por pagar, como la mayoría de las cuentas, solo tienen un par de formularios que las afectan. En este caso, solo facturas y pagos de facturas, ¿verdad? Lo hacemos subir con una factura, lo disminuimos con el pago de la factura. La única cuenta que no es de esa manera, la única cuenta que tiene todo un lío de tipos de transacciones es el efectivo. ¿Por qué? Porque el efectivo es el alma de la empresa. Está incluido en cada uno, es como las venas de la empresa, el arte. Es como si la sangre vital fuera a todos los ciclos de la empresa. Todas las demás cuentas, en su mayor parte, van a servir para un propósito particular. Esta persona tiene como propósito el seguimiento de la cuenta de acumulación. Porque se trata de una cuenta de devengo. No es una cuenta de cuentas por pagar basada en efectivo, que rastrea a quién le debemos el dinero. Ahora, si profundizo en un formulario de factura en particular, podemos ver cómo se ve uno. Así que tenemos nuestro formulario de factura. Voy a cerrar esto. Tenemos al proveedor. A eso es a quien le vamos a deber el dinero. Todavía no hemos pagado el dinero porque es un formulario de factura. El resto se parece mucho a un formulario de cheque o un formulario de gastos, excepto por el hecho de que en lugar de que el activo baje de efectivo, tenemos un pasivo que sube de cuentas por pagar. En otras palabras, tenemos los términos de la factura cuando la vamos a pagar. Ya tenemos la fecha de la factura. Ya tenemos la fecha de parto. La fecha de parto va a ser la fecha importante para nosotros, porque esa va a ser la fecha en que
Tenemos que clasificar las facturas para asegurarnos de que pagamos antes de ese día para no estar en mora. Así que tenga en cuenta que lo que sucede es que vamos a registrar la factura real cuando ingresamos la factura en el sistema, por lo general, lo que también registrará el gasto en ese momento. Pero la fecha de vencimiento será muy vital, porque eso es lo que nos dirá cuando vence la factura, y eso nos ayudará a ordenar los datos. A continuación, tenemos las categorías. Fíjate, hay dos tipos de secciones de categorías aquí abajo. Tenemos el detalle de la categoría y luego los detalles del artículo. Entonces, normalmente, para la mayoría de las facturas, vamos a tener detalles de categoría, lo que significa que solo vamos a asignarlo a una cuenta. Si fue una factura de teléfono, la pondremos en el gasto de teléfono si fue de gas y electricidad. En este caso, lo colocamos en el básico gas y electricidad, lo asignamos a una cuenta que luego lo contabilizará en los estados financieros. Aumento de las cuentas por pagar del otro lado, vaya a los servicios públicos. ¿Qué es este de aquí abajo? Entonces este es un detalle del artículo. Artículos es la terminología de Kickbox, básicamente para artículos de inventario, las cosas que vendemos, ya sean artículos de servicio, como servicios de jardinería o artículos de inventario que estamos vendiendo. Observe que la factura significa que no lo estamos vendiendo aquí, lo estamos comprando. Eso significaría que el artículo sería específico del inventario. ¿Por qué tengo que tener una cuenta separada para los artículos? ¿Por qué no puedo ponerlo en una categoría de cuenta de inventario? Porque los artículos tienen un detalle adicional que queremos tener rastreando el libro mayor. Y hablaremos más sobre eso cuando lleguemos al inventario, lo que significa que queremos rastrear las unidades de inventario en el sistema. Y si estamos usando un sistema de inventario perpetuo, rastreando el inventario dentro de Kickbox, tendríamos que usar los artículos y configurarlos. Y veremos mucho más sobre cómo configurarlos en futuras presentaciones. Y luego tenemos el memorándum aquí. Podemos agregar archivos adjuntos. Esto podría ser útil en el caso de que, básicamente, desee poner la factura real o adjuntarla aquí, porque eso podría ser algo que sería útil decirle al contador. Así que fíjate en el hecho de que vamos a pagar cosas de la cuenta corriente, y lo vamos a introducir en Kickbox y así sucesivamente. Nos da una especie de pista de auditoría. Así que tenemos una especie de pista de auditoría, pero a veces es útil tener el archivo adjunto de todos modos, en el caso de una auditoría, como del IRS o algo así. Y a veces es posible que queramos dar el detalle adicional al preparador de impuestos, como por ejemplo, si compramos planta y equipo de la propiedad, si compro planta y equipo de la propiedad, posiblemente quiero adjuntar el artículo aquí para decirle a mi preparador de impuestos toda la información relacionada con esa compra de propiedad, plantas y equipo, para que puedan ponerlo en el libro auxiliar para la depreciación, y luego tenemos la cancelación a continuación. Podemos imprimirlo si lo necesitamos, por lo general, estos formularios de facturas no necesitamos imprimir porque no son las facturas. No facturamos al cliente. Es un formulario de entrada de datos, un formulario de factura, para nuestros fines internos, para registrar las transacciones, podemos hacer que vuelva a ocurrir. Creo que hemos dedicado otro curso o sección a las transacciones recurrentes, lo que significa que se pueden automatizar las transacciones y hacer que se repitan, y luego se tiene la categoría más. Puede copiarlo. Si es complejo, eliminarlo en el proveedor, el diario de transacciones y la información del historial de auditoría. Podemos guardarlo, y luego podemos guardar uno nuevo o guardar y cerrar aquí. Así que volvamos a subir. Voy a cerrar esto de nuevo, y volvamos a la parte superior a nuestro aviso. No voy a entrar en esta flecha hacia atrás. Estoy usando los internos de Kickbox de vuelta a la transacción. Y ahora volvemos a nuestro balance. Muy bien. Echemos un vistazo a la entrada del diario. Voy a hacer esto de una manera transparente en Excel, solo para que veamos las cuentas que están afectadas. Así que vemos el sistema de contabilidad de doble entrada, y luego ingresaremos un par de facturas en el sistema, para ver cómo funciona. Así que voy a ir aquí para sobresalir, solo para mostrarles, si ingreso una factura, lo que básicamente va a suceder normalmente, si fue una factura de teléfono, solo voy a elegir la cuenta genérica de gastos, que está en la cuenta de resultados. Digamos que fue por $75 y luego la otra parte no va a bajar el efectivo, sino que va a ser las cuentas por pagar. Así que tenía la factura de los servicios públicos. Vamos a imaginar, voy a poner los créditos como negativos, porque eso hace que sea un poco más fácil grabar. Y entonces voy a decir, está bien, los gastos subieron, así que eso va a estar aquí en nuestro estado de resultados. Entonces, cuando se trata de un balance de prueba, esto pone básicamente el balance general encima del estado de resultados, pero de una manera más transparente, solo para que puedas ver lo que está sucediendo, y cómo funciona el sistema de contabilidad de doble entrada, ¿verdad?
Así que, y luego las cuentas por pagar van a estar aquí. Así que el pasivo aumentó, las cuentas por pagar subieron, eso va a estar en el balance, y los gastos aumentaron, lo que va a reducir los ingresos netos. No hay ingresos en este momento, por lo que los ingresos netos serían los ingresos menos los gastos, y luego eso va a reducir los ingresos netos. Ese es el tipo típico de entrada de diario que tendrá con una factura. Ahora tenemos el problema añadido de una factura en el sentido de que ahora tenemos este pasivo de que si lo pagara en efectivo, estaría acabado. No hay problema. Ya terminé. Se acabó. Pero ahora no está hecho porque no lo he pagado. Así que en algún momento futuro tendré que sacarlo de las cuentas por pagar y pagarlo en efectivo. Así que disminuiré las cuentas por pagar y disminuiré el efectivo, de lo que hablaremos la próxima vez. Eso significa que voy a tener que hacer un seguimiento de las cuentas por pagar, no por fecha, sino por proveedor al que le debemos el dinero, para poder pagarles en algún momento futuro. El juego es que trato de pagarles lo más tarde posible sin ser penalizado, o molestar al proveedor, porque eso es lo que queremos tener el juego de flujo de efectivo de las cuentas por pagar. Queremos que el tiempo, el valor, el dinero, se aferre a él el mayor tiempo posible. Muy bien, vamos a entrar en un par, vamos a la primera pestaña. Podemos encontrar las facturas en un par de áreas diferentes, pero la forma más fácil de encontrarlas es en el botón más aquí, y podemos ir a los proveedores y simplemente abrir una factura. Así que vamos a imaginar que recibimos estas facturas de nuestro proveedor. Digamos que fue Verizon. Solo voy a crear un nuevo proveedor, solo para que podamos ver cómo podría suceder eso. Así que este es un nuevo proveedor. Vamos a agregarlo para que pueda agregarlo sobre la marcha, es decir, a medida que avanzamos agregándolo. Así que ahí está. Tenga en cuenta que si agrego un proveedor, hablaremos más sobre esto más adelante. Es posible que desee ingresar toda esta información, pero realmente no es necesario. Para muchos proveedores, como la compañía telefónica, es posible que no necesite muchos detalles. Si es un proveedor al que compro inventario, es probable que quiera más detalles para mi información de contacto. Hablaremos más sobre la adición de proveedores en la segunda mitad del curso, teniendo en cuenta que si eres, voy a ahorrar esto trabajando en una empresa, o haciéndote cargo del sistema de contabilidad, no deberías agregar demasiados proveedores, porque si el proveedor tiene si el negocio ya ha estado haciendo negocios, entonces las transacciones deberían ser algo cíclicas. Solo cuando haces algo nuevo agregas un proveedor. Estoy agregando un proveedor aquí solo para que pueda ver el proceso. Ahora, los términos. Podrías poner los términos, pero no son tan relevantes como en la factura, porque básicamente, esto nos va a decir cuándo es la fecha de vencimiento. Es decir, es 10 neto, 15 neto, a partir de la fecha en que ingresamos la factura. Ahora, no va a ser automático. El problema es con el proyecto de ley. ¿Por qué? Porque van a ser los términos que sean de la factura o de la factura que recibimos de, en este caso, la compañía telefónica. Por lo tanto, es posible que tengamos que ingresar la fecha de vencimiento. Así que voy a decir que vale la pena ponerlo en los libros en 112.025, y digamos que se vence, o 115.25 puse 25 vamos a poner, o 115 es lo que dije. Muy bien. Y luego, si hay un número de compilación, podemos agregar el número de compilación que ayude, solo como referencia. Y luego tenemos las etiquetas. No vamos a tener otro curso o sección sobre etiquetas, que es un tipo de sistema de clasificación del que podemos hablar en otro momento. Primero no hagamos un artículo, sino una categoría, y lo voy a poner en la categoría de teléfono. Ahora podrían tenerlo. Así que aquí tenemos el teléfono. Es una subcuenta de los servicios públicos. Muy bien, dejémoslo ahí. Solo podríamos poner una descripción si es necesario. Podríamos decir que la cantidad va a ser, digamos, de 75 de nuevo. Ahora, esta cosa facturable, esto solo va a estar ahí si enciende el artículo para que sea facturable. ¿Por qué hacer algo facturable? Bueno, si estás en un sistema de costos de trabajo, entonces, por ejemplo, podrías decir, estoy usando la factura del teléfono, o podría tener suministros, o algo que estoy comprando que luego voy a agregar como parte de mi proceso de facturación cuando facture a un cliente. Entonces, si tengo un trabajo de eso, que armé para un cliente, entonces podría tratar de hacer una factura y decir, oye, mira, esto es lo que voy a hacer. Voy a comprar los insumos, voy a pagar lo que tenga que pagar, y luego voy a hacer un margen del 30% porque eso es lo que genero del trabajo, y así es como voy a hacerlo lo más transparente posible. Entonces, cuando compro cosas para un trabajo en particular, puedo hacerlas facturables y asignar un impuesto o no, y luego asignarlas a un trabajo en particular. Cliente.
Vamos a crear un nuevo cliente, el cliente número 1. Y voy a poner genéricamente al cliente número 1 aquí. Voy a decir, ahorre ahora. Solo haría esto de nuevo si va a facturar al cliente esto. Esta oferta aquí no va a hacer nada para los estados financieros que vamos a registrar, pero luego llevará esta información a la información del cliente, para que pueda dar la vuelta y crear una factura. Hablaremos más sobre eso más adelante. Solo quiero tocar eso en este momento. Así que eso es básicamente todo. Así que tengo la opción de imprimirlo, hacer que se repita y así sucesivamente. Déjate caer aquí. Puedo guardar un nuevo o guardar y cerrar. Sigamos adelante y guardémoslo y ciérrelo. Así que vamos a guardarlo y cerrarlo. Entonces puedo ir a mi balance. Voy a refrescarlo. Tengo que ejecutarlo para que los números se actualicen. Y luego voy a pasar a las cuentas por pagar. Esta vez voy a hacer clic en los números de 2025, porque ingresamos esto en 2025 para deconstruir lo que sucedió. Ahí está nuestra factura. Está allí como un formulario tipo factura, cuentas por pagar de Verizon, teléfono. Esto nos dice la otra cuenta. Siempre hay al menos dos cuentas que se ven afectadas en un sistema de contabilidad de doble entrada. Como vimos en el Excel, ahí está la cantidad. Puedo hacer clic en cualquiera de estos elementos, que en realidad profundizarán hasta el documento fuente, que es, por supuesto, la factura. Así que aquí está nuestra factura y eso es genial, está bien, así que cerremos esto de nuevo y volvamos a nuestro informe aquí, y luego voy a ir al estado de resultados, o pérdidas y ganancias de la pestaña a la derecha, ejecutarlo para actualizarlo ahora aquí, porque estas son cuentas temporales. Es todo lo que voy a ver en 2025 porque es lo único que hemos entrado en 2025, lo que lo hace un poco más fácil. Ahí está en servicios públicos, teléfono 75 bajó los ingresos netos tal como sospechábamos que lo haría. Vamos a entrar en ello. Y luego está nuestra factura una vez más y el detalle de la transacción. Puedo entrar en eso, y eso nos va a dar nuestra factura. Genial. Vamos a cerrar eso. De vuelta a nuestro informe, y eso es básicamente la transacción de vuelta al balance. Ahora tenemos el problema añadido en el balance general, de vincular a este número, necesito que el libro auxiliar se vincule a este número, desglosando la información por proveedor para poder ver a quién pagar. Hablaremos más sobre esto más adelante, pero vamos a tocarlo. Ahora, si voy a la primera pestaña, ¿dónde puedo encontrar esa información? Está en lo que yo llamaría el centro de proveedores, o los gastos de aquí. Y de nuevo, entraremos en esto un poco más, posiblemente más tarde, pero recordarás que tenemos las pestañas en la parte superior. Podría ir a la pestaña gastos y ordenar y decir, voy a ordenar por mis facturas, y luego, aquí tengo mis facturas. Luego podría filtrarlo aún más para los últimos 12 meses, o solo 2025 y voy a decir, está bien, ahí está, y ahí está mi factura de Verizon. Podemos programar un pago, Marcus pagó. Cópialo si queremos y así sucesivamente. Lo más probable es que vayamos a la pestaña de facturas en la parte superior, que básicamente está diseñada específicamente para los artículos de facturas en el área de impagos. Y luego, una vez más, pude ordenar esto con los filtros. Y aquí lo tenemos, y se ponen los que todavía están en la parte superior de los artículos atrasados. Ahí está mi factura de Verizon aquí. También puedo verlo por proveedores y podría decir, vamos a verlo clasificando por facturas abiertas. Y luego ahora esto me va a dar a todos los proveedores que tienen la cuenta abierta. Y si voy a Verizon aquí, donde puedo ver toda la actividad en Verizon, ahí está nuestra cuenta abierta. Podríamos programar un pago. Así que programaremos el pago. Hablaremos más de eso en la próxima presentación, pero ahí está. Ahora, solo quiero señalar que si voy a las facturas de aquí, todas estas facturas deberían sumar el total de 1.677,67 a lo que está en el balance general en 1.677,67 que es, en esencia, nuestro libro mayor. De hecho, también puede ejecutar un informe para el libro auxiliar. Pero es bastante bueno que esto lo totalice para ti allí mismo. Así que eso debería empatar el informe. Si le doy a la hamburguesa y entro en los informes de la izquierda, ahí está, ¿dónde? Y luego voy a cerrar el hamburger por ahora, y vamos a entrar en el negocio de los favoritos, quién te debe a las ventas y a los clientes lo que debes. Así que tienes el envejecimiento de las cuentas por pagar, el detalle del envejecimiento de las cuentas por pagar, abramos ese. Bueno, el más genérico será.
Facturas aplicadas, el saldo del proveedor. Echemos un vistazo al resumen de saldo del proveedor. Por ahora vamos a ver el detalle. Lo siento, mire el detalle del saldo del proveedor. Esto es como un libro de contabilidad secundario clásico, por lo que probablemente no use tanto porque probablemente usaría más el antiguo, o usaría el centro interno aquí, pero solo para ver cómo se vería un tipo clásico de informe de tipo libro de contabilidad secundario. Así que vamos a hacer esto. Y aquí está nuestro libro de contabilidad, y ahí está Verizon que tiene nuestra factura. Y de nuevo, esto es simplemente romper todos los que debemos. El punto es que el total de los 1677,67 se relaciona con lo que está aquí. 1677,67, el Kickbox obliga a que eso suceda, porque no nos permiten ingresar nada en el sistema a las cuentas por pagar sin un proveedor, lo que a veces causa problemas, pero mantiene el sublibro en equilibrio, lo cual es genial. Es posible que otro software no lo haga. Y si te encuentras con un libro auxiliar que no se vincula a las cuentas por pagar, tienes un problema, ¿verdad? Hay algo que se ha estropeado. Por lo general, ¿es la cosa? Bien. Así que volvamos a la primera pestaña, solo para notar que ese elemento facturable solo estaría allí si tuviera los elementos de la factura en los que se encuentra en el engranaje en contabilidad y configuración, solo para mostrarle esto. Y luego está en gastos y luego en facturas y gastos, y tenemos esto activado para tener artículos facturables. Esta opción no está activada de forma predeterminada. Así que el problema de la práctica lo encendió porque era un sistema de costos de trabajo. Así que si cierro esto de nuevo, hablaremos de más de eso más adelante. Pero tenga en cuenta, si entro en un proyecto de ley, eso es lo que está haciendo este campo, de ahí es de donde provienen estos dos campos, el elemento facturable y el impositivo. Y eso básicamente significa que si entro en los clientes por el lado de las ventas, entro en, digamos, el cliente, y luego voy a buscar a ese cliente que tiene los ingresos no facturados. Vamos a ordenar por ingresos no facturados, y ahí está el cliente número 1, que puedes ver que tiene esos $75 que podemos convertir en una factura, ¿verdad? Así que usaríamos esto para crear una factura a partir de estos elementos facturables, eso es y por eso esa cosa facturable está ahí. Hablaremos más sobre eso más adelante. Solo quiero señalarlo, porque es parte del formulario del proyecto de ley, está bien, así que cerremos esto. ¿Y quieres irte sin guardarlo? Sí. Y luego presionemos el botón más, y voy a hacer otro formulario de factura. Y solo tenga en cuenta que puedo hacer una factura, lo siento, hagamos esto para luego voy a obtener una pestaña de proveedor genérico. Solo voy a agregar un proveedor genérico, y voy a decir que va a estar en hagamos que sea 1-2, y la fecha de vencimiento, digamos, es 1 en 2119-25 ahora note. Solo quiero señalar que si voy a los artículos, si compro un artículo de inventario, tendría que estar aquí abajo. Vamos a verlo muy rápido. Así que vamos a hacer un nuevo artículo. Así que voy a crear un artículo de inventario. Fíjate que no voy a poner una cuenta del inventario. Estoy creando un artículo de inventario. Vamos a poner uno que hará la cuenta. Entonces, si yo hablaremos más sobre los artículos de inventario más adelante. Pero solo para tener una idea de los artículos de inventario, este sería el número del artículo que puede poner en categorías. Si desea categorizar su artículo, la cantidad inicial a mano. Solo voy a poner 0 fecha a partir de la fecha. Solo voy a poner una fecha allí para que me permita ir al punto de reorden. Vamos a reordenar cuando nos quedemos reducimos a, digamos 0 activo de inventario. Por lo tanto, va a aumentar la cuenta de activos de inventario. Aquí es donde se asigna la cuenta desde el elemento. Así que le di un elemento que va a asignar la cuenta. Pongamos 1, no le gusta el 0 de arriba. Y luego el precio de venta. Pongamos 100 y luego vamos a, cuando lo vendamos, lo vamos a vender a la venta de productos. Fíjate que no lo estamos vendiendo aquí. Lo estamos comprando, pero lo vamos a comprar y luego lo venderemos. Y esta será la cantidad por la que lo vendamos, sería el impuesto sobre las ventas del artículo que tendremos. Si tenemos que lidiar con eso, hablaremos más sobre eso en el lado de la facturación. Descripción de la compra, solo voy a llamar a la descripción. ¿Cómo lo llamé? Inventario del artículo 1. Voy a copiar ese artículo de inventario 1, y luego el costo, digamos que lo compramos por $60, así que los compramos por $60, eso es lo que va a poblar aquí en la factura. Los vendemos por $100 y luego vamos a decir.
El proveedor va a ser solo proveedor. ¿Qué dije? Entonces, el proveedor 1 es el proveedor predeterminado. Muy bien, salvémoslo. Y ahora tenemos este artículo aquí que estamos comprando un artículo de inventario que va a rastrear esta información en el sublibro de inventario. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Es un formulario de factura. Va a aumentar las cuentas por pagar, porque es un formulario de factura. El otro lado va a ir al inventario porque es un elemento de inventario en lugar de un gasto. Por lo tanto, va a entrar en un activo en lugar de en un gasto, y va a impactar en el libro auxiliar para las cuentas por pagar, desglosando el libro mayor secundario por a quién le debemos el dinero, el proveedor, y va a tener un libro auxiliar para lo que compramos, el artículo de inventario, rastreando el inventario, no solo por monto en dólares, sino por unidad de inventario. Porque aquí estamos usando un sistema de inventario perpetuo. Muy bien, guardémoslo y cerrémoslo. Vamos a decir, guarde y cierre y verifique eso. Vayamos al balance general y luego desplácese hacia arriba y diga que vamos a ejecutar el informe nuevamente. Vaya, aquí están nuestras cuentas por pagar. Voy a entrar en el desglose de 2025 en el número. Ahí está, nuestra cuenta, proveedor, 2, $60 del otro lado va al inventario que se ve bien. Vamos a ello. Y ahí está. Ahí está nuestra factura. Vamos a cerrar eso. Voy a volver a nuestro informe. Y luego el otro lado no está en la cuenta de resultados, lo que no tiene ningún impacto. Está aquí en el inventario. Así que voy a entrar en el 716 y en el inventario. Y ahora tenemos el detalle del artículo de inventario 716. Este fue el valor inicial. Y luego aquí está nuestro proyecto de ley que ingresamos. Muy bien. Cerremos eso o regresemos. Y luego, si vuelvo a la primera pestaña, y si entro en mis gastos, miremos mis facturas aquí, en mis facturas, podemos ver entonces que ahora tenemos la que le debíamos a un proveedor por $60 que siempre podemos ver también en los proveedores. Si miro las facturas abiertas, vemos que tenemos facturas abiertas para el proveedor 1, y luego dentro del proveedor 1 tenemos esa factura allí. Está bien, eso es genial. Si voy a las facturas totales y miro el total aquí abajo. Estamos en 1007-3767 que debería vincularse a lo que está en las cuentas por pagar, en facturas en cuentas por pagar, 1007-3767, y deberíamos tener un libro auxiliar por ahora, inventario de seguimiento de inventario por artículo. Así que vayamos a la primera pestaña. Vayamos a los informes en el lado izquierdo, y solo voy a escribir inventario. Abramos el resumen de valoración de inventario. Voy a abrir eso. Y ahí lo tenemos. A partir de 1231 hagámoslo de 1231 a 5. Así que esto ahora nos está dando el valor de los activos del inventario, 656.25. ¿Es eso lo que hay en el balance general para el inventario? Está en 716, capa, así que no lo volví a ejecutar. Vamos a correrlo. Son las 12. No me deja hacer la fecha futura, ese es el problema. Así que tengo que hacerlo 130, 125, no me dejará correr la fecha futura. Eso es molesto. Hagámoslo en 1230, 124. Muy bien. Allí lo hizo para 1230-125, es solo que el botón ejecutar está desvanecido aquí. No sé exactamente por qué, pero ahí está. Está en el 716.25, así que si voy al balance, estamos en el 716.25 y esto lo desglosará por las partidas reales que tenemos. Así que tenemos una bomba, tenemos esta cosa de roca, y este fue nuestro nuevo artículo que pusimos aquí. Así que ese va a ser el proceso, creo. Dije que me puse uno. Para empezar, había uno en los libros. Por eso hay dos, porque yo grabé dos. No voy a entrar en eso ahora, esa es la idea general. Muy bien, vamos. Volvamos a la cima. Y si vuelvo al proyecto de ley una vez más, vamos a entrar en el proyecto de ley una vez más. Así que ahora hemos presentado un proyecto de ley.
En el caso de un gasto superior, en el que asignamos la categoría, introducimos la factura de un artículo en el que tenemos artículos de inventario. Solo quiero señalar también otra cosa cuando ponemos la categoría en la parte superior. Cuando compramos algo con una factura, el sistema antiguo y el escritorio solían llamar a esto como la categoría de gastos, lo cual es un poco confuso, porque, como vimos, podíamos usar la factura para comprar gastos, facturas de servicios públicos, gastos y gastos telefónicos. Podríamos comprar. Sin embargo, podríamos usar el formulario de factura para pagar algo que tenemos que poner en los libros como un activo, como las plantas y el equipo de la propiedad. Por lo tanto, tenga en cuenta que puede utilizar ese formulario, utilizando esta categoría para una cuenta de activos de propiedades, plantas y equipos. Esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en el lado de la contabilidad, porque si la cantidad en dólares es bastante alta, eso podría ser una indicación para decirnos que no podemos simplemente gastarlo, que sería lo más fácil de hacer, sino ponerlo en los libros como un activo de la propiedad. Plantas y equipos, y luego podríamos comprar inventario. Y si estamos rastreando el inventario dentro del sistema Kickbox en un método de inventario perpetuo, es decir, rastreando las unidades de inventario a medida que las compramos y las vendemos, comprándolas con formularios de facturas y formas de gastos, vendiéndolas con facturas y recibos de venta. Luego tenemos que tener los elementos para que podamos rastrear eso adecuadamente. Ahora bien, es posible que no siempre estemos haciendo eso. Es posible que tenga inventario y lo esté rastreando fuera de Kickbox en Excel o en un sitio web externo, como el sitio web de Shopify o algo así, en cuyo caso aún no ingresaría aquí como una categoría de gastos para el inventario, si lo va a hacer siempre que se ocupa del inventario, y luego lo ajustará periódicamente, en lugar de rastrear el inventario dentro del sistema. Eso también significa que Kickbox no lo obliga a tener un libro auxiliar para el inventario que se vincule al libro mayor, como lo hacen con las cuentas por pagar. Por lo tanto, es muy fácil obtener el libro auxiliar que no coincide con el libro mayor general con el inventario. Y si eso sucede, hay que tener cuidado con eso. Algo salió mal, y tienes que arreglarlo todo bien. Así que ese es el punto general de un proyecto de ley. La próxima vez, por supuesto, haremos lo siguiente natural, clasificar las facturas que vencen en el área de gastos, y luego usaremos el formulario pagar factura para pagar la factura. El formulario de factura de pago es básicamente un tipo de formulario de cheque, pero uno especial que siempre disminuye las cuentas por pagar.